envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán hacia tu santo monte y a tus moradas. Nosotros muchas veces nos sentimos perseguidos, angustiados, afligidos con cualquier estado emocional. Estamos en pruebas, en algún tipo de aflicción, nos sentimos amenazados, llenos de temor, y muchísimas veces nosotros no sabemos qué pedir a Dios. El salmista sabía y concretamente qué era lo que necesitaba, entonces se lo pedía a Dios. Es importante que antes nosotros de hacer alguna petición sepamos qué es lo que vamos a pedirle a Dios, y ojalá nosotros tengamos claro qué es lo que necesitamos para decirle a Dios: Señor, concédeme esto, necesito esto y permíteme tal cosa. Ojalá que nosotros podamos tener eso claro al orar, para que en la oración nuestra mente no divague, no se pierda, y nosotros tengamos bien claro y sepamos puntualmente qué cosas necesitamos nosotros pedir a Dios para que el Señor nos las conceda. Pero ¿qué pasa si no las sabemos? No te preocupes, porque el Señor de antemano conoce todas las cosas, pero es mucho más importante, más productivo, más útil saber qué cosas necesitamos en nuestras vidas para pedirles al Señor. Si no siento que estoy haciendo las cosas bien, entonces pido al Señor dirección. Si me siento perdido y extraviado, pido al Señor que me dé luz, pido que me guíe, pido que me oriente. Si me siento triste y afligido, le pido que me consuele. Si me siento necesitado, entonces yo le puedo pedir que me provea. El Señor de antemano conoce todas las cosas y nos ha de conceder lo que necesitamos conforme a su misericordia, gracia y voluntad. Ahora, escúchame bien. El salmista le dijo: envía tu luz y tu verdad. ¿Qué tan importante resulta ser para nosotros la luz y la verdad? Son cosas que son intangibles, no se pueden tocar. Muchos quizás no las pueden percibir. Sin embargo, el salmista, como se sentía oprimido, se sentía quizás atemorizado, él sabía que lo que necesitabas en el momento era luz, pero también necesitaba su verdad, porque el salmista le dijo a Dios: envíalas, envíame tu luz y tu verdad, pero tú, la tuya, envíame tu luz y tu verdad, y que éstas me guíen, o para que éstas me guíen, me den la dirección que yo necesito, para que tu luz y tu verdad a la vez me conduzcan hacia tu santo monte y hacia tus moradas. En otras palabras, para que tu luz y tu verdad me conduzcan hacia ti. Ahora, escúcheme algo muy importante. Todo lo que nosotros le pidamos a Dios nos debe conducir hacia Él. Porque si nosotros pedimos cosas que nos alejen de Dios, te aseguro que Dios no te las ha de conceder por el bien tuyo y por la gloria suya. Debemos pedir cosas que, en vez de alejarnos de Dios, nos acerquen a Dios, que nos permitan buscarle más, cosas que nos permitan consagrarnos más nosotros a Él. Debemos pedir cosas que a nosotros nos edifiquen, que sean para nuestro crecimiento, para el bienestar y la bendición también de otras personas, que nos permitan también conocer más al Señor, cosas que nos permitan a nosotros, si es de prosperar, pero para la honra y la gloria de nuestro Padre Celestial. El salmista no pedía cualquier cosa, él pedía luz y verdad. En el caso de Salomón, una vez Dios le dijo: pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a conceder. Y Salomón, en vez de pedir riquezas, en vez de pedir dinero, bienes materiales, él pidió sabiduría de Dios, porque sabía que la iba a necesitar, pero también sabía que Dios se la iba a conceder. Dios le concedió sabiduría que le permitió gobernar, y luego le permitió riquezas por él haber pedido sabiduría. Hay cosas que nosotros debemos saber que son prioridades, y que esas cosas prioritarias debemos pedírselas al Señor para nuestra bendición, edificación y crecimiento. Por ejemplo, podemos pedirle entendimiento en su palabra, podemos pedirle que podamos vivir una vida temerosa delante suyo, podemos poder pedirle que nos dé dirección en todas las cosas, porque nosotros anhelamos agradarle. Y ahí podemos pedir por nuestra familia, encomendar, como ya lo vimos, todos nuestros caminos y todo nuestro ser ante su presencia. Pero específicamente, el salmista le dijo: envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán hacia tu santo monte y hacia tus moradas. El Señor dijo, y la palabra en el Nuevo Testamento, en la carta de Santiago dice: pedís, pero pedís mal.
O pedís y no recibís porque pedís mal, porque cuando piden simplemente piden para gastar en vuestros deleites. Nuestras oraciones no deben resumirse simplemente en pedir cosas para nosotros gastar y muchas veces malgastar. Necesitamos también aprender a pedir cosas que bendigan nuestra vida espiritual, que bendigan y sean de crecimiento en nuestro ser, en nuestro corazón y nuestra alma. Necesitamos nosotros poder pedir al Señor cosas que también resulten siendo para su gloria, para la edificación de sus reinos, para nosotros poder conducirnos acorde a su voluntad. Como también tenemos la libertad para presentar ante el Señor cualquier petición y cualquier necesidad que tengamos, pero también tenemos que ser muy sabios e inteligentes a la hora de pedir. Una vez más, ¿qué pedía el salmista? Él le dijo: envía tu luz y tu verdad. Y yo les dije que nosotros, escudriñando la palabra del Señor, podemos entender de antemano que el Señor ha de responder a esta petición que el salmista le hacía y que nos ha de responder a nosotros si nosotros somos los que hacemos esta petición, esta misma petición. ¿Qué respuesta nos daría el Señor si nosotros le decimos: Señor, envía tu luz y tu verdad para que éstas me guíen hacia ti? ¿Qué respuesta tiene Dios? ¿Responderá Dios a esta petición? Claro que sí, estoy totalmente seguro, porque la Biblia dice que cuando nosotros pedimos cosas que son acordes a su voluntad, nosotros podemos llegar a contar con ese tipo de cosas para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Vamos a responder la siguiente pregunta: ¿qué enviaría Dios si nosotros le pedimos que nos envíe su luz y su verdad? ¿Qué nos respondería? ¿Qué nos daría por respuesta? ¿Qué cosa nos diría? Ok, la Biblia nos enseña qué es luz y qué es verdad. Esto no es muy difícil para entenderlo. Ahora escúcheme bien. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una vez más, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cuando nosotros le pedimos al Señor: Señor, envía tu luz y tu verdad, lo que el Señor nos va a enviar como luz es a Jesucristo. Y algunos preguntarán: ¿cómo Jesucristo puede iluminarme? ¿Cómo puedo yo comprender y entender el hecho de que la Biblia diga de que Él es luz? ¿Cómo me puede iluminar? En sí que he de recibir de parte de Dios la respuesta de mi oración en el hecho de que yo le he pedido luz. ¿Cómo me serviría esto? Ahora déjame decirte una cosa. La Biblia dice, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Hay dos cosas en Cristo que terminan siendo para nosotros luz. ¿Cuáles? Primero, sus enseñanzas. Y segundo, el propio ejemplo de su vida. Las enseñanzas de Cristo y su ejemplo, su vida, su manera de vivir, registrada a nosotros aquí en la palabra de Dios, se convierten para nosotros en luz. Primero, sus enseñanzas nos iluminan el camino, nos iluminan la vida, nos iluminan la mente, nos iluminan todo. Y segundo, su vida, su ejemplo, cómo hizo las cosas, cómo vivió, cómo pensó, cómo habló y cómo actuó en diferentes circunstancias que se le presentaron. Todas esas cosas resultan ser para nosotros en luz, en una gran antorcha que ha de alumbrar nuestra mente y nuestro corazón y que indudablemente nos conducirán y nos acercarán más a Dios, porque poner en obra sus enseñanzas ilumina nuestra vida y nos acercan al Padre, porque esas son sus voluntades. Su ejemplo, su vida, la manifestación de su gloria, su vida en sí, cómo vivió, cómo pensó, qué decidió, cómo enfrentó las diferentes circunstancias, se convierten en luz para que nosotros hagamos como Él. E imitarle, inevitablemente, nos acercarán también al Padre. Por lo tanto, cuando nosotros le digamos al Señor: Señor, envía tu luz y tu verdad, como luz, Dios nos dirá: aquí está mi Hijo. Sus enseñanzas son luz.
y su vida es una gran antorcha para ti y para mí. Segundo, ¿qué más podemos nosotros entender como luz? El Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo sé que muchos de ustedes conocen este versículo, pero la palabra de Dios termina para nosotros siendo luz, una lámpara que atada a nuestros pies, indudablemente han de iluminar nuestro caminar. Por lo tanto, Dios nos dará como respuesta a nuestra oración, donde le pedimos que nos dé luz, nos dará a Jesucristo, su vida, su ejemplo, su enseñanza, sus palabras, pero también nos entregará toda la Escritura, porque toda la Escritura está apta y es hecha para que nosotros podamos encontrar en ella la luz de Dios. No espere que Dios baje con una lámpara, un candelero y vaya delante tuyo de manera literal. No, Dios te dará su palabra para que en ellas tú puedas ser iluminado y para que con sus verdades tú puedas ser conducidos hacia el monte del Señor y hacia su santo templo y hacia Él mismo. No hay nada mejor que nos pueda conducir a la voluntad de Dios y a Dios mismo que las verdades incrustadas en su palabra. Si Dios quiere iluminarnos, lo hará con su palabra, con la vida de Cristo y con las enseñanzas de nuestro Salvador. No puedes pretender que Dios lo haga de otra manera, pues su palabra es luz total. No hay ninguna tinieblas en Dios y no hay tinieblas en su palabra. No hay oscuridad, no hay manera de que nosotros, siguiendo las enseñanzas de la palabra del Señor, nos extraviemos, nos perdamos y no encontremos el camino que Dios quiere que nosotros sigamos. No hay manera de que nosotros nos extraviemos siguiendo la preciosa, gloriosa y poderosa palabra de Dios. Ahora bien, una vez más, el Salmo 43, versículo 3. Dice: envía tu luz. Ya vimos la manera en cómo Dios nos ha de responder frente a esta petición. Pero el salmista una vez más dijo: no solamente envía tu luz, también envía tu verdad. Envía tu verdad para que éstas me guíen. Porque cuando uno está extraviado en la vida, porque cuando uno no sabe qué hacer, porque cuando uno está frente a una situación en la cual tenemos que tomar decisiones sabias, lo último que uno necesita en la vida, lo último es que alguien nos diga mentiras, porque allí sí que peor, allí sí que estaríamos destinados al fracaso y destinados al abismo. Pero lo que más necesitamos nosotros y lo más propicio en un momento de confusión es verdad. Luz es claridad y verdad es certeza. Es algo cierto, libre de error, que no nos permite a nosotros errar en momentos tan decisivos. Toda la vida está hecha de decisiones, diariamente y continuamente. Para que nosotros no tropecemos y nos alejemos del Señor, necesitamos luz y necesitamos verdad. Ya vimos dónde encontramos luz y la manera en cómo Dios a nosotros nos ha de responder con luz. Pero déjame decirte algo más. ¿Cómo entonces vamos a encontrar nosotros, además de luz, verdad? ¿Y cómo Dios nos ha de responder a través de su palabra? Vamos a descubrirlo. En el Evangelio de Juan, en el versículo 6, en el capítulo 14, dice lo siguiente: Jesús le dijo: yo soy el camino, pero yo también soy la verdad, yo también soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús le dijo: yo soy el camino y soy la verdad. El salmista le dijo: Señor, envía tu luz y tu verdad. Nosotros le decimos: Señor, envía tu luz y tu verdad. El Señor nos responderá con Cristo como luz y con su palabra como luz. Pero cuando el Señor nos va a responder para darnos verdad, e indudablemente también nos responderá dándonos a Cristo, porque no hay otra expresión más viva, más profunda, más certera y más firme de la verdad que Cristo mismo. Pero ¿cómo yo puedo hallar verdad en Él una vez más? Podemos nosotros hallar verdades en Cristo Jesús y podemos asimilar que Él es la verdad de Dios para nosotros, porque todas sus enseñanzas son verdades.
Todas sus enseñanzas contienen la pureza de la verdad. En todas sus enseñanzas Él tiene la razón. En todas sus enseñanzas nosotros podemos encontrar verdades profundas para la vida, para nuestra relación con Dios y para cómo nosotros debemos y tenemos que vivir en este mundo. En sus enseñanzas encontramos la verdad de la creación del universo, de la razón de ser de los hombres, de la verdad acerca del perdón, de la salvación, de la redención eterna, de la vida eterna y del reino venidero. En Él encontramos verdad en todas las áreas y para todo, en Cristo Jesús, porque Él es la verdad misma manifestada a los hombres. Nunca se halló engaño en su boca. Cristo mismo no mintió en nada. Dios no mentirá en nada. Nunca lo hará, nunca lo hizo. Por lo tanto, la manera de vivir de Cristo es una vida envuelta en plena verdad, haciendo siempre lo correcto y todo lo que se debe hacer. Sus palabras, todo lo que salió de su boca, son verdades profundas, certeras, penetrantes y completas. Son palabras dignas de nosotros fiarnos. Por lo tanto, si quieres encontrar en Dios luz y verdad, tienes que mirar a Jesucristo, el Hijo de Dios. Tienes que escudriñar su vida y tienes que prestarle mucha más atención a sus enseñanzas, porque sus enseñanzas son puras y completas. Pero ¿dónde más vamos a encontrar la verdad? ¿O cómo Dios nos va a guiar a su verdad y nos dará verdad? Te voy a mostrar el versículo siguiente. En el Evangelio de Juan capítulo 17, versículo 17 dice lo siguiente: santifícalos en tu verdad. ¿Qué es verdad? Tu palabra es verdad. Yo creo que ustedes pueden entender entonces que cuando Dios nos ha de responder con verdad, nos guiará directamente también una vez más, así como cuando pedimos luz, también nos guiará a su palabra. ¿Por qué razón? Porque su palabra también es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra, dijo Jesús, es la verdad. Mírame, tus amigos te pueden mentir, tus padres también, en algunos casos. Las personas cerca tuyo te pueden mentir. Este mundo te puede mentir. Tú puedes ser víctima del engaño de tu propio corazón, que te diga mentiras y erres. Pero nadie, como Dios, un Dios verdadero, un Dios glorioso, nadie como Él, lleno de verdad y de quien nunca saldrá una falsedad. Dios es verdad pura. Las iglesias, los hombres, los líderes, los hombres te pueden defraudar porque hallaste, los probaste y los hallaste mentirosos. Pero en Dios nunca encontrarás ninguna verdad. Si tú pones tu mirada en Él, si pones tu mirada en su palabra y en las verdades de su palabra, es imposible que te defraudes. Porque en Dios no hay mentira alguna, no hay falsedad alguna, no hay engaño alguno. Señor, envía tu luz y tu verdad y éstas me guiarán. Dios te responderá en todo ello dándote a Jesucristo y ofreciéndote la luz y la verdad que existe en su palabra. Y debemos responder aquí una pregunta: ¿Cristo es suficiente y la palabra de Dios son suficientes para guiarnos a Dios, guiarnos en sus caminos y hacia su voluntad? Son plenamente suficientes, más que suficiente y completamente suficiente. Cristo mismo, sus enseñanzas, su evangelio, su vida, su ejemplo, lo que encontramos en Él, su perdón, su salvación, su redención, todo lo que nosotros hallamos en Cristo es netamente suficiente. ¿Será suficiente su palabra? Totalmente, de Génesis a Apocalipsis, suficiente para entender la vida, para entender este siglo presente malo, el siglo venidero, para entender la voluntad de Dios, para comprender cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con los hombres, cómo debemos vivir en esta vida que nos ha de deparar para el futuro, qué vendrá para los hijos de Dios, qué vendrá para los no creyentes. La palabra del Señor nos puede orientar absolutamente y plenamente en todo, nos puede hacer buenos esposos, buenos padres, buenos empleados, buenos empresarios, buenos líderes. La palabra del Señor tiene el poder para guiarnos y capacitarnos bajo toda circunstancia. Esa es la palabra del Señor, plena y completa. Ella dirige al que está perdido, consuela al que está afligido, levanta al que está enlutado, guía
al que está extraviado, da fuerzas al que no tiene, muestra el camino a aquel que no lo haya. La palabra del Señor es todo para aquel que no tiene nada. Ella es luz en medio de la oscuridad, es la mayor riqueza para el pobre de espíritu, es la fortaleza para aquel que no tiene fuerza ninguna, es la espada para nosotros poder librar batallas. La palabra de Dios es todo para los hijos de Dios, es todo para cada uno de nosotros. Es imposible errar en la vida obedeciendo la palabra del Señor. Es imposible no prosperar cuando guardamos los mandamientos de la palabra del Señor. Es imposible no conocer a Dios si la escudriñamos. Es imposible no ver a Cristo en medio de ella. Es imposible no descubrir el propósito de Dios si nos aferramos y crecemos en el conocimiento de la palabra del Señor. Todo lo que el Señor quiere que nosotros sepamos está en su palabra y revelado en Cristo Jesús. Todas las promesas de Dios para cada uno de nosotros están consignadas en la Escritura. Es la palabra del Señor y es Cristo mismo lo que nosotros necesitamos para poder hallar al Padre, sus propósitos, su redención y su salvación para nosotros. No hay más fuera de Cristo. Su luz y su verdad nos han de guiar. Por lo tanto, tú y yo podemos fiarnos de la luz de Dios y de la verdad de Dios. Podemos guiarnos, podemos enfocarnos en ella, podemos permanecer en ella, podemos nosotros aferrarnos a ella. Padre Santo, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que envíes, Señor, tu luz y tu verdad, porque muchas veces en medio de tanta oscuridad necesitamos tu dirección.